Consecuencias del pasado. La Biblia habla acerca de este tema que para nosotros debe ser de suma importancia, porque a veces nosotros tenemos resultados que no queremos en el presente, producto de algo que todavía sigue vivo del pasado. Consecuencias del pasado. A menudo la gente quiere tener grandes éxitos en todo lo que emprenda. Y la Biblia en esto nos respalda. Dios nos respalda en esto. Pero para que una persona pueda disfrutar una vida en el presente, en abundante paz, en abundante gozo y en abundante prosperidad, porque Dios prospera las obras de tus manos, tienes que aprender a matar en el pasado para que el pasado no te pueda matar en el presente. Bienvenido a este programa y a este tiempo. Despierto y aún estoy contigo. He recibido esta palabra en mi corazón, en mi mente, consecuencias del pasado. Y hoy vamos a estudiar a un rey que Dios levantó con gran autoridad, poder, con gran fama, con gran esplendor. Pero aún así este rey no se pudo librar del pasado que alguien había provocado y que ese pasado que alguien provocó quebrantó su reinado en el presente. Estoy hablando del rey David, el hombre que era amante de la presencia de Dios, el hombre que dijo: mi carne te anhela, el hombre que tenía conforme al corazón de Dios. No se pudo librar del pasado por un momento, pero luego Dios le dio la victoria. Segunda de Samuel, capítulo 21, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas, y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarles en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre la plata y sobre el oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros me dijereis haré. Oye pues, ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaón de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo: yo los daré. Vamos a dejar este texto bíblico hasta aquí. Consecuencias del pasado. David, un rey que Dios levantó con una unción de gobierno, de justicia y de rectitud. David es el protocolo de Jesús. David es, según el linaje, David viene siendo descendencia del rey más poderoso que es Jesús. Dios le prometió de que de sus lomos saldrían reyes poderosos, y ahí salió el Señor Jesús. Este hombre tenía grandes promesas en Dios. David, un hombre recto, íntegro, claro, cometió un pecado, pero Dios supo restituirlo. David empezó a ser bendecido por Dios y David empezó a crecer.
Todos sabemos la historia de Saúl, cómo este hombre se levanta con David. Luego, el final de Saúl es que el hombre se muere. Él mismo se mata, sus hijos mueren en una guerra. Y ahí pierde todo lo que un día Dios le prometió, producto de la desobediencia. Pero pasan los años, pasa el tiempo, y David llega un momento que la Biblia dice que hubo hambre en los días de David. 3 años consecutivos. Oye, fueron 3 años que el hambre golpeó a David y a su nación. 3 años de escasez, 3 años viviendo hambre, 3 años donde la abundancia no se veía en ningún punto del reinado de David. Y este hombre se atormenta porque era un hombre justo, un hombre recto. Y la Biblia dice que David consultó a Jehová, es decir, buscó a Dios, pidió la dirección del Señor. Y ahí en esa búsqueda de Dios, el Señor le reveló cuál era la consecuencia del hambre. Y Dios le revela que la consecuencia del hambre es producto de lo que había hecho Saúl en un pasado, que había derramado sangre y que había matado a los gabaonitas. Y estos hombres gabaonitas, la Biblia dice que no eran hijos de Israel, pero eran hombres de los amorreos. Y estos hombres, dice la palabra que los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había procurado matarles por celo de los hijos de Israel y de Judá. Saúl perdió de vista el juramento que le habían hecho los hijos de Israel en un tiempo pasado. Estos hombres habían hecho un juramento, y si mal no me equivoco fue en el tiempo de Josué, un juramento que le habían hecho en ese tiempo. Y Saúl pierde de vista este juramento, pero Dios no, porque Dios es un Dios de pacto, y mata a los gabaonitas. Y este quebranto de juramento hace que Dios cierre los cielos y produzca hambre en todo el territorio de David. Y esta consecuencia del pasado está quebrantando a David en el presente. Este pasado que David no provocó, este pasado que David no hizo, este pasado que no tiene que ver nada con David, pero sí tiene que ver algo con David, porque David era el rey, pero no tiene que ver nada con David porque no era hijo de Saúl, pero por cuanto era rey, el pasado trágico que Saúl había hecho, lo estaba golpeando porque estaba sentado en el trono. Y parece ser que tú no tienes que ver nada con lo que hizo tu papá en el pasado. Tú no tienes que ver nada con lo que hizo tu abuelo en el pasado. Tú no tienes que ver nada con la enfermedad de tu abuelo. Mas, sin embargo, hoy la estás experimentando. Tu abuelo le dio cáncer, tú tienes cáncer. Tu tatarabuelo tuvo miseria, tú estás en miseria hoy. Tu tatarabuelo fue un alcohólico, tú estás atado en el alcohol. Tu tatarabuelo y tus antepasados fueron personas que hicieron cosas malas en el camino y que hoy te está alcanzando ese pasado. Y tú no sabes cómo librarte de la deuda. Pero le echas un vistazo a tus antepasados y te das cuenta que ellos también estaban en la deuda. David, lo primero que hizo fue buscar a Dios, y Dios le reveló cuál era la causa de la consecuencia que estaba viviendo en el presente. Dios le revela a David cuál era la causa de la consecuencia de lo que estaba viviendo. Y Dios le mostró que la causa era un pasado. Primer paso para que tú puedas salir de la consecuencia del pasado. Órale a Dios para que Dios te muestre qué es lo que está provocando esa consecuencia. Y posiblemente puede ser que un familiar tuyo o que alguien cercano hizo algo en el pasado, o que tú hiciste algo en tu pasado que hoy te está quebrantando, que hoy te está golpeando. Pero Dios te quiere liberar. Escúchame, Dios quiere quebrantar ese pasado que te está golpeando en el presente. ¿Cómo David pudo librarse de ese pasado que estaba trayendo hambre, estaba trayendo dolor, estaba trayendo angustia? ¿Cómo David se libró? Cuando les entregó 7 descendientes de Saúl. Es decir, cuando los 7 descendientes de Saúl murieron, cesó el hambre. Cuando murió el pasado que David había provocado, cuando el pasado que Saúl, había provocado, murió en el presente, el hambre cesó. Cuando tú matas tu pasado en el presente, toda esterilidad se muere en ti. Toda frustración se corta en ti. Cuando tú matas tu pasado en el presente, entonces
toda frustración, todas puertas cerradas empiezan a abrirse. Cuando David le entregó los 7 hijos de Saúl a los gabonitas y los mataron, el pasado de Saúl fue muerto en el presente. Y esa muerte de esos hombres en el presente produjo que Dios mandara la bendición. Cuando tú matas tu pasado en el presente, Dios te manda la bendición. Así que muchos de ustedes no pueden disfrutar un presente bendecido por Dios porque están atados al pasado. Hay mujeres que no pueden disfrutar un buen hombre que Dios le está dando, producto que tuvieron un pasado trágico con un mal hombre. Hay hombres que no pueden disfrutar una buena esposa, producto de una mala experiencia que vivieron con una mujer en el pasado. Hay personas que no están creyendo en su presente, producto de que tuvieron una mala experiencia en su pasado. Así que, mi amigo, mata todo tu pasado en el presente para que Dios te mande la bendición en el presente y tú puedas tener éxito en el futuro. David le entregó estos 7 hombres a Saúl, estos 7 hombres de Saúl, a los gabonitas, los cuales lo ahorcaron. Y esto produjo que Dios visitara a la tierra de David. Cuando tú ahorcas y matas tu pasado, Dios bendice tu presente. Cuando tú ahorcas y matas tu pasado, Dios visita tu presente. Cuando tú ahorcas y cuando tú matas todo lo que tus antepasados hicieron y tú decides hacer todas las cosas nuevas en Cristo Jesús, el Señor te bendice. La Biblia dice, de manera que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas son las cosas. De manera que los que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Consecuencias del pasado. David vivió una gran consecuencia, tuvo hambre. ¿Qué consecuencia estás viviendo tú de tu pasado en el presente? ¿Qué consecuencia estás viviendo tú de tu pasado en el presente que no te deja vivir? David vivió hambre. ¿Qué estás viviendo tú, producto de tu pasado? ¿Qué te está pasando hoy, producto de tu pasado? ¿No puedes dormir? ¿Tienes insomnio? ¿Tienes depresión? ¿Tienes ansiedad? Producto de lo que te pasó en el pasado. Bota eso, ahorca eso, mata eso, porque hay una bendición nueva que viene de parte de Dios. Consecuencias de tu pasado. Te bendigo en el nombre de Jesús. El Señor te va a bendecir. Mata tu pasado, porque Dios va a visitar tu tierra en el presente. Shalom.